Marcus Webb estaba teniendo lo que él generosamente llamaba un martes, es decir, el sistema de ventilación de la sección se volvía a emitir ese silbido. La cafetera había cobrado conciencia y ahora se negaba a preparar nada más fuerte que agua de fregar. Y de alguna manera, alguien había logrado obstruir un inodoro en gravedad cero. No le pregunten cómo. Había dejado de hacer ese tipo de preguntas hacía 3 años, cuando aceptó un trabajo de mantenimiento en Harmony Point, la estación espacial más remota y olvidable de la galaxia. Estaba acorralado en un reciclador de aire particularmente vengativo cuando la alarma de la bahía de atraque empezó a chillar como un avancee con problemas de compromiso. Marcus suspiró, se limpió las manos grasientas en el mono y caminó penosamente hacia la bahía. Probablemente otro cargamento de suministros lleno de paquetes de raciones caducados y equipo roto. La glamurosa vida del mantenimiento en el espacio profundo, amigos. Lo que encontró en cambio fueron 2,5 metros de combustible de pesadilla andante. El alienígena que se encontraba en la plataforma de atraque parecía como si alguien hubiera cruzado un oso pardo con un caballero medieval, lo que le había dado problemas de control de la ira. Piel gris, gruesa y modelada, cubierta con lo que parecía una armadura natural. Antebrazos rematados en garras que probablemente podrían abrir una lata de frijoles o tu caja torácica con la misma eficacia. Y la cara, la cara, era todo dientes y brillantes ojos ámbar que sugerían que había desayunado cosas más aterradoras que Marcus. La criatura retumbó en un inglés con acento pero perfectamente claro, apuntando a Marcus con una enorme garra. Humano, necesito tu ayuda. Marcus parpadeó. Si buscas a la aduana, ese es el departamento del comandante R.S. Solo arreglo cosas que gotean o explotan. A veces, ambas cosas. Soy Craig Saka, de la tercera flota de batalla de Borak. Anunció como si eso significara algo para él. Tengo un asunto militar urgente que no puede esperar. Cuidarás de mis crías mientras estoy fuera. ¿Tú qué ahora? Marcus miró alrededor del muelle de atraque, preguntándose si se había perdido algo importante, como alguna evidencia de cría. Fue entonces cuando oyó el gruñido. 3 pequeñas siluetas emergieron de detrás de las piernas de Craig Chow, y la definición de Marcus de adorable sufrió un duro golpe. Los cachorros parecían versiones en miniatura de su madre, con una diminuta armadura y lo que parecían colmillos de bebé. El más grande, del tamaño de un Golden Retriever, si los Golden Retrievers estuvieran hechos para la guerra, tenía cicatrices que sugerían que tenía opiniones sobre las cosas y no le daba vergüenza expresarlas físicamente. Este es Zip, dijo Crexia, señalando al cachorro de la cicatriz. Gruñido, señaló al cachorro del medio, que intentaba comer lo que parecía ser un trozo del suelo del muelle. Y Tini, terminó, señalando al cachorro más pequeño. Tini era del tamaño de un pony pequeño. Cierto, dijo Marcus lentamente. ¿Y por qué exactamente me pides que cuidar a tus cachorros de batalla? Todos los demás guerreros Vortak están en la campaña. Eres el único ser consciente disponible en esta patética excusa de estación espacial. El tono de Crexer sugería que a ella tampoco le entusiasmaba este acuerdo. Mi negocio tomará 3 rotaciones estándar. No los dejes morir. Espera, empezó Marcus. Pero Xav ya se dirigía a su nave. No sé nada sobre el cuidado de niños alienígenas. ¿Qué comen? ¿Necesitan vacunas? ¿Están acostumbrados a hacer sus necesidades? Los demonios son guerreros, gritó Kasir por encima del hombro. Averigua. Y con esa inspiradora guía paternal, se fue, dejando a Marcus solo con 3 pequeños alienígenas que lo miraban con lo que él solo podía describir como interés profesional. El tipo de mirada que un chef le da a un ingrediente particularmente prometedor. Zip se acercó primero, rodeando a Marcus como un pequeño depredador evaluando a su presa. Groll había pasado de intentar comer el suelo a olfatear las botas de Marcus con una intensidad alarmante. Tini, mientras tanto, había descubierto el mantenimiento.
el carro y lo destruía sistemáticamente con la dedicación de una pequeña bola de demolición. De acuerdo, se dijo Marcus, viendo cómo su juego de llaves inglesas se esparcía por la cubierta mientras Tini demostraba las limitaciones estructurales de la ingeniería humana. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Los cachorros se giraron para mirarlo a la vez. Sus ojos brillantes reflejaban un pensamiento compartido que, más o menos, se traducía en un desafío aceptado. Marcus Webb estaba a punto de recibir una educación muy completa sobre lo difícil que podía ser. La primera señal de que Marcus estaba en problemas llegó unos 30 segundos después de que la nave de Craxab desapareciera en el hiperespacio. Zip aparentemente había decidido que Marcus necesitaba una prueba de valía, lo que en la cultura Vortak aparentemente implicaba un placaje sorpresa que lo envió despatarrado por el suelo de la plataforma de atraque. De acuerdo, jadeó Marcus, intentando quitarse del pecho 18 kilos de niño alienígena blindado. Lo entiendo. Eres duro. Muy intimidante. Estrella de oro por el esfuerzo. Zip parloteó algo en su lengua materna que probablemente se tradujo como debilucho o almuerzo, ninguno de los cuales era particularmente alentador. Saltó de Marcus y comenzó lo que solo podría describirse como una danza de la victoria, que parecía inquietantemente un ritual de guerra. Mientras tanto, Groll había descubierto el armario de suministros de emergencia y probaba sistemáticamente su contenido. Comprobar, Marcus se refería a intentar devorar. El cachorro había consumido media caja de raciones de emergencia, 2 botiquines de primeros auxilios, y ahora estaba mordisqueando pensativo un extintor. No. Marcus se abalanzó hacia adelante, arrebatándole el extintor a Groll. Eso no es comida. Es para apagar incendios, no para iniciar los digestivos. Groll lo miró con una expresión que decía claramente, un humano débil no entiende de nutrición adecuada, y pasó a investigar una caja de herramientas. Marcus tomó nota mental de esconder cualquier cosa que pareciera remotamente comestible, que en el caso de Groll parecía ser todo. Tini, para no ser menos que sus hermanos, había localizado los controles del generador de gravedad y estaba apretando botones con el entusiasmo metódico de un niño pequeño que descubre que los adultos hacen ruidos raros cuando las cosas se rompen. Marcus sintió un pequeño vuelco en el estómago mientras la gravedad artificial fluctuaba entre la normalidad terrestre y la de aferrarse a la vida. La comandante Ree me va a dar una paliza, murmuró Marcus, lanzándose hacia los controles. Logró estabilizarlos justo cuando la comandante Patricia Ree entraba pisando fuerte en la bahía de atraque, con la expresión de quien acaba de descubrir que su peor día está a punto de empeorar. La comandante Ree era lo que obtendrías si tomaras un manual militar, le dieras forma humana y luego lo alimentaras solo con regulaciones y decepción durante 30 años. Echó un vistazo a la escena. Marcus estaba despatarrado en el suelo, Zip interpretando lo que parecía un antiguo cántico de guerra. Groll intentaba comerse una llave inglesa, y Tini exploraba sistemáticamente qué botones producían los sonidos más interesantes, y su ojo izquierdo comenzó a temblar. Webb, dijo en el tono de voz normalmente reservado para anunciar ejecuciones. ¿Te importaría explicar por qué hay 3 formas de vida extraterrestres no registradas destruyendo mi estación? Bueno, comandante, es curioso que pregunte, empezó Marcus, y entonces se dio cuenta de que no había absolutamente nada de gracioso en su situación actual. Verá, su madre tenía un asunto militar urgente. ¿Los dejó con usted? La voz de RS subió varias octavas. ¿Tú, el hombre que una vez logró inundar una habitación en gravedad cero? Esa era una situación completamente diferente que involucraba plomería experimental y decisiones de vida cuestionables, protestó Marcus. Y técnicamente, no me ofrecí voluntario para esto. Me ofrecí agresivamente. Zip eligió ese momento para demostrar su aprobación de la conversación intentando trepar a la comandante Ree como un árbol. Para su crédito, Ree solo gritó un poco antes de que Marcus lograra arrancarle el cachorro de su uniforme. Según la tradición Vorak, explicó Marcus, sosteniendo a Zip,
que se retorcía, con el brazo extendido. Los cachorros se crían mediante constante entrenamiento de combate y desafíos. Se supone que deben luchar entre sí por el dominio, comer carne cruda, y en general, comportarse como pequeños soldados. ¿Y qué sabe exactamente sobre las prácticas de crianza de los Borak?, preguntó Reese. Exigió, alisándose el uniforme, ahora destrozado. Nada en absoluto, admitió Marcus alegremente. Pero supongo que no puede ser tan diferente de criar niños humanos, ¿verdad? Alimentarlos, mantenerlos entretenidos, asegurarnos de que no se maten entre ellos ni quemen la estación. ¿Qué tan difícil puede ser? Como si lo hubieran convocado sus palabras, una alarma empezó a sonar desde la cafetería. A través de la ventana de observación, pudieron ver que Groll se había colado en los dispensadores de comida y ahora estaba cubierto de pies a cabeza con lo que parecía ser pudín de chocolate sintético, rugiendo triunfalmente o histéricamente. Tini había descubierto que las mesas de la cafetería tenían la altura perfecta para practicar saltos y se lanzaba de una a otra con creciente entusiasmo y menor precisión. Zip, mientras tanto, había encontrado los cuchillos de cocina y realizaba lo que parecía una inspección muy seria de su capacidad de combate. Webb, dijo la comandante Ree, con una voz que sugería que estaba alcanzando la iluminación o planeando su asesinato. Tienen exactamente una hora para controlar a esas criaturas antes de que los deje a los 4 en el espacio. Bien, dijo Marcus, viendo a Tini intentar abordar una máquina expendedora. Sin presión alguna. Empezaba a sospechar que la crianza Borak y la crianza humana podrían tener algunas pequeñas diferencias filosóficas. Después del gran incidente de la cafetería del martes por la tarde, Marcus decidió que, tal vez, solo tal vez, necesitaba replantearse su enfoque. Sentado en sus aposentos con 3 cachorros alienígenas que observaban sus muebles como si hubieran insultado personalmente a sus antepasados, se dio cuenta de algo sorprendente. Estaba pensando mal. Bueno, escuchen, tropas, dijo, imitando su autoridad. Los cachorros se animaron al oír la palabra tropas. Al parecer, la terminología militar era universal. Tu madre dice que son guerreros, ¿verdad? Bueno, todo buen guerrero necesita un entrenamiento adecuado. Zip parloteó algo que sonó a aprobación. Groll dejó de intentar comerse la almohada de Marcus el tiempo suficiente para prestar atención. Tini hizo una pausa en su destrucción sistemática de la mesa de centro. Pero esto es lo que pasa con el entrenamiento de guerreros humanos, continuó Marcus, improvisando sobre la marcha. Creemos en algo llamado preparación táctica. No puedes lanzarte a la batalla sin más. Necesitas comprender tu entorno, trabajar en equipo y usar tu cerebro tanto como tus garras. Abrió la consola de entretenimiento y repasó los programas disponibles. Primera lección: reconocimiento y recopilación de inteligencia. Lo que había puesto en pantalla era un documental sobre la naturaleza de los lobos terrestres. A los cachorros, les explicó que se trataba de estrategias avanzadas de caza en manada y análisis del comportamiento territorial. En realidad, esperaba que lo encontraran tan hipnóticamente aburrido como la mayoría de los niños humanos y que tal vez, solo tal vez, se quedaran quietos durante 30 minutos. Funcionó, más o menos. Los cachorros observaban con intensa fascinación cómo los lobos coordinaban su caza, parloteando ocasionalmente entre sí en lo que Marcus supuso que eran comentarios tácticos. Cuando los lobos abatieron a sus presas, los 3 cachorros gruñeron con aprobación. «¿Ven?», dijo Marcus. «Paciencia, coordinación, trabajo en equipo. Eso sí que es estrategia avanzada de guerrero». A continuación, llegó lo que Marcus llamó con grandilocuencia el protocolo de gestión y distribución de recursos, que en realidad era solo la hora de la merienda. En lugar de lanzarles carne cruda como probablemente hacía su madre, les ofreció una variedad de alimentos humanos, explicándoles cada uno en términos militares. Son barritas energéticas para operaciones de combate sostenidas, dijo, repartiendo barras de granola. Es líquido.
Hidratante para mantener el máximo rendimiento, continuó, ofreciendo zumos en cajitas. Y son suplementos nutricionales tácticos para mejorar la función cognitiva. Los suplementos nutricionales tácticos eran galletas con forma de pez dorado, pero los cachorros no necesitaban saberlo. Para su asombro, no solo comieron la comida, sino que parecieron disfrutarla. Groll, en particular, quedó fascinado con el concepto de los zumos en cajitas, aunque necesitaba que le enseñaran el funcionamiento de la pajita. Recuerden, dijo Marcus, mientras Groll dominaba triunfalmente el arte de perforar la tapa de aluminio, un buen guerrero se adapta a los recursos locales y aprende nuevas tecnologías. El verdadero avance se produjo durante lo que Marcus llamó entrenamiento avanzado de simulación de combate, que en realidad consistía en una selección de videojuegos apropiados para cada edad que encontró en la base de datos recreativa de la estación. Configuró 3 controladores y les presentó las operaciones del escuadrón táctico de los marines espaciales. Esto es entrenamiento de combate de realidad virtual, explicó mientras los cachorros observaban los coloridos gráficos. Tienen que trabajar juntos para completar la misión. Nada de tácticas de lobo solitario, nada de peleas entre ellos. El objetivo es la coordinación en equipo. Les tomó unos 10 minutos dominar los controles, tiempo durante el cual Marcus cuestionó seriamente sus decisiones. Pero una vez que le cogieron el truco, algo mágico sucedió. Empezaron a cooperar. Zip tomó la delantera con naturalidad, anunciando las posiciones enemigas en su lenguaje ronco. Groll cubrió los flancos. Su curiosidad natural se tradujo en barridos de área exhaustivos. Tini, a pesar de su tamaño, resultó tener reflejos fulgurantes y se convirtió en su exploradora designada. Marcus elogió su excepcional sentido táctico al completar su primer nivel. Vean cuánto más efectivos son cuando trabajan juntos en lugar de competir. Los cachorros intercambiaron miradas que sugirieron que se trataba de un concepto revolucionario. Al anochecer, otros miembros de la tripulación de la estación habían empezado a llegar para ver a qué se debía tanto alboroto. El ingeniero López trajo los libros para colorear de su hija, que Marcus inmediatamente rebautizó como ejercicios de diseño de patrones de camuflaje. La doctora Kim aportó algunos rompecabezas básicos, que se convirtieron en escenarios de resolución de problemas tácticos. Incluso el conserje Pete apareció con una baraja de cartas, afirmando que necesitaban aprender a asignar estratégicamente recursos mediante la gestión de probabilidades. Los cachorros se la tragaron, literalmente en el caso de Groll, quien intentó probar las cartas antes de que Marcus les explicara que eran para la preparación mental para el combate. La verdadera prueba llegó cuando Carexa llamó para su registro programado. Marcus contuvo la respiración al ver su rostro intimidante aparecer en la pantalla de comunicación, esperando que se horrorizara con lo que veía. En cambio, encontró a Zip explicándole cuidadosamente las sutilezas del póker a Tini mientras Groll demostraba su recién dominada técnica de la caja de jugo a una fascinada doctora. Kim. Marcus humano. Crechar dijo lentamente, inclinando su enorme cabeza confundida. ¿Por qué están quietos mis cachorros? Pero están en ejercicios de entrenamiento táctico. Marcus ofreció débilmente. Seite no están luchando entre sí. Bueno, no. Están aprendiendo estrategias cooperativas en lugar de competitivas. Formación de equipos, ya sabes, cohesión de unidad. Carexus miró la pantalla un buen rato. Esto es inusual, pero parecen contentos. Contento era decirlo suavemente. Por primera vez desde su llegada, los cachorros no destruían nada, no intentaban dominarse entre sí y no consideraban cada interacción como una posible batalla. De hecho, estaban jugando. Mamá, cantó Tini, saltando hacia la pantalla. Mira, puedo hacer funcionar la pajita. Demostró su dominio de la caja de jugo con evidente orgullo, y Marcus habría jurado que vio algo que podría haber sido afecto maternal en los aterradores rasgos de Craig. Muy táctico, dijo Cretches con cautela. Continúen con sus ejercicios de entrenamiento. Regresaré según lo programado.
Después de que ella terminara la sesión, Marcus echó un vistazo a su guardería improvisada. Los cachorros ya se estaban preparando para lo que los había convencido que era la preparación del ciclo de regeneración, también conocido como la hora de dormir. Habían dispuesto su zona de dormir con precisión militar, con turnos de guardia asignados que Marcus no tenía intención de imponer. ¿Sabes qué?, le dijo a López, quien le estaba enseñando a Groll la forma correcta de barajar las cartas. Creo que podríamos lograrlo. Últimas palabras famosas. Como resultó, Marcus debería haber sabido que el universo tenía un sentido del humor enfermizo. Justo cuando todo marchaba sobre ruedas, justo cuando había logrado convencer a 3 cachorros guerreros alienígenas de que el consumo cooperativo de jugos era la cumbre de la excelencia táctica, el cosmos decidió recordarle que ninguna buena acción queda impune. Comenzó con lo que los protocolos de emergencia del comandante RS clasificaron alegremente como una perturbación externa menor, que en jerga militar equivalía a decir que un huracán estaba un poco ventoso. Marcus estaba supervisando lo que él llamó entrenamiento de reconocimiento nocturno. Los cachorros jugaban al escondite con los peluches de la hija del ingeniero López cuando todas las alarmas en Harmony Point empezaron a sonar a la vez. Las luces cambiaron a rojo de emergencia y la voz automatizada de la estación comenzó a emitir sus útiles anuncios. Atención a todo el personal, naves no identificadas se aproximan. Todo el personal, preséntese a las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. Repite, esto no es un simulacro. Oh, vamos, murmuró Marcus, viendo a los cachorros soltar sus juguetes y ponerse en modo combate. Su parloteo juguetón se convirtió en gruñidos de advertencia, y sus posturas pasaron de relajadas a depredadoras en medio segundo. ¿En serio? Ahora, la voz de la comandante RS crepitó por el intercomunicador, y Marcus pudo oír el pánico apenas controlado bajo su tono profesional. Todo el personal no esencial a los refugios de emergencia de inmediato. Tenemos varios fantasmas en camino. Configuración desconocida. Intenciones hostiles. Marcus miró a los cachorros, que ahora estaban agrupados en lo que claramente era una formación defensiva. Sus ojos brillantes buscaban amenazas. Zip se había posicionado frente a sus hermanos mientras Groll y Tini la flanqueaban. Incluso con miedo, se protegían mutuamente. Bien, tropas, dijo Marcus, recurriendo al lenguaje militar que parecía calmarlos. Nuevos parámetros de la misión. Vamos a ejecutar una retirada táctica al refugio de emergencia. Manténganse cerca, en silencio y sigan mi ejemplo. Los cachorros asintieron, su anterior alegría reemplazada por la intensidad concentrada de guerreros entrenados. Era impresionante y desgarrador a la vez ver lo rápido que podían pasar de niños a soldados. El viaje al refugio de emergencia debería haber sido rutinario. Bajaron 3 niveles, atravesando el pasillo principal, hasta la sala de seguridad reforzada donde los civiles esperaban a que pasara la crisis que hubiera decidido visitar su pequeña y tranquila estación. Debería haber sido rutinario. En cambio, llegaron justo a la mitad del camino antes de que se apagaran las luces. La energía de emergencia se encendió un segundo después, bañando todo con ese encantador resplandor rojo que gritaba: «Están sucediendo cosas terribles». A través de las ventanas de observación, Marcus pudo ver formas moviéndose en el espacio. Naves oscuras y angulares que parecían haber sido diseñadas por alguien con rencor contra la estética y pasión por la intimidación. «Piratas», susurró, reconociendo la destartalada configuración. Los piratas espaciales eran como cucarachas. Donde encontrabas uno, siempre había más. Y eran invariablemente malas noticias para cualquiera que no pudiera defenderse. La estación se estremeció cuando algo impactó el casco. No disparos de armas, sino pinzas de abordaje. Los estaban abordando. A Marcus se le heló la sangre al oír la voz de la comandante RS por el comunicador, tensa por el pánico apenas controlado. Equipos de seguridad a las bases de atraque 3 y 7. Hemos confirmado grupos de abordaje hostiles.
Todos los civiles permanecen en refugios. Fue entonces cuando el verdadero problema se hizo evidente. A través de los pasillos, Marcus pudo oír el característico zumbido de los sistemas de defensa de la estación al encenderse, seguido inmediatamente por el sonido aún más distintivo de su apagado. Luego, la voz de la comandante Reyes, sin molestarse ya en ocultar su pánico. Ingeniería. Necesitamos sistemas defensivos en línea ya. La red de seguridad primaria no responde. La voz de López regresó, crepitante con estática y lo que parecían chispas. Comandante, tenemos fallos en cascada en todos los sistemas primarios. Alguien está interfiriendo en nuestros dispositivos electrónicos. No consigo que nada responda correctamente. Marcus sintió un nudo en el estómago. Harmony Point no era una instalación militar. Era una estación de investigación y mantenimiento. Sus sistemas de seguridad consistían principalmente en advertencias muy severas y la esperanza de que cualquier hostil tuviera la cortesía de planificar sus ataques con antelación. Los cachorros se habían quedado completamente inmóviles. Su audición mejorada captaba sonidos que Marcus no podía detectar. Zip giró la cabeza hacia el techo, siguiendo algo que se movía por el sistema de ventilación. Las fosas nasales de Groll se dilataron al oler el aire, detectando claramente olores desconocidos. Tini se agachó aún más, su pequeño cuerpo enroscado como un resorte. «Vienen humanos malos», susurró Zip en un inglés con marcado acento. Sus primeras palabras en el idioma de Marcus desde que se conocieron. «Huelen mal. Huelen a cosas heridas». El corazón de Marcus latía con fuerza. No eran solo niños de los que era responsable. Eran niños alienígenas, cachorros de una raza guerrera, confiados a su cuidado por su madre, quien le había dicho explícitamente que no los dejara morir. Y ahora, piratas espaciales de verdad estaban abordando la estación mientras las defensas fallaban, y el equipo de seguridad probablemente ya estaba en apuros. El sonido de disparos resonó por los pasillos, distante, pero cada vez más cerca. Marcus tomó una decisión que probablemente calificaría de heroica o de una estupidez espectacular. «Cambio de planes», les dijo a los cachorros, con voz más firme de lo que sentía. «Nuevo objetivo de la misión. Proteger a la manada». Los cachorros lo miraron con algo que podría haber sido respeto o hambre. Con expresiones faciales extrañas, era difícil saberlo. «Escuchen con atención», continuó Marcus, mientras su mente repasaba todo lo que sabía sobre la disposición de la estación, sus debilidades y las diversas maneras en que el mantenimiento creativo podía ser utilizado como arma. Su madre los dejó a mi cuidado, lo que me convierte en su líder temporal de la manada. Eso significa que mi trabajo es mantenerlos a salvo y su trabajo es confiar en mí. Pueden hacerlo. 3 pequeñas cabezas asintieron con absoluta seriedad. Bien, porque estamos a punto de mostrarles a estos piratas por qué no se debe jugar con los cachorros de un humano. Los cachorros intercambiaron miradas que sugerían que encontraban esta idea fascinante y potencialmente entretenida. Marcus esperaba estar a la altura de sus expectativas. A través de las ventanas del pasillo, pudo ver al primer grupo de abordaje abriéndose paso a través de la estación. Una mezcla de especies, todos armados, todos moviéndose con la confianza despreocupada de depredadores que ya lo han hecho muchas veces. Se estaban separando. Algunos se dirigían al puente, otros a los refugios civiles. Marcus contó al menos 12 hostiles, posiblemente más, contra un trabajador de mantenimiento y 3 niños alienígenas. Evaluación táctica, murmuró para sí mismo, luego más alto a los cachorros. Nos superan en número, en armamento, y en un entorno que conocemos mejor que ellos. Recomendaciones, si pladeó la cabeza, considerando la ventaja de jugar en casa, dijo con cuidado, claramente orgullosa de la frase humana que había aprendido. Saben dónde están las cosas, los humanos malos no. Exactamente, gruñó. ¿Cuál es tu evaluación? Gruñido olfateó el aire de nuevo, luego señaló hacia la rejilla de ventilación sobre ellos. Caminos secretos, espacios pequeños.
Nosotros encajamos, ellos no. Pensamiento táctico excepcional. Diminuto. El cachorro más pequeño miró a Marcus con ojos demasiado viejos para su edad. La manada protege a la manada, dijo simplemente. Marcus sintió un nudo en el pecho. Estos ya no eran simples cachorros alienígenas. Eran sus cachorros, y que se condenara si dejaba que les pasara algo. Muy bien, dijo, revisando su cinturón de herramientas y catalogando mentalmente cada truco de mantenimiento que había aprendido en 3 años de mantener ese montón de tornillos en funcionamiento. Es hora de mostrarles a estos piratas lo que pasa cuando amenazas a la familia de un humano. Los cachorros gruñeron al unísono, un sonido que era en parte acuerdo, en parte grito de guerra. Y completamente aterrador. Marcus Webb, trabajador de mantenimiento y padre adoptivo accidental, estaba a punto de tener un día muy educativo. Lo que siguió solo podría describirse como la operación militar más inusual de la galaxia, llevada a cabo por el equipo de ataque más improbable del universo. Marcus había pasado 3 años aprendiendo cada tubería, cable y conducto de ventilación de Harmony Point. Pero nunca imaginó que usaría ese conocimiento para librar una guerra de guerrillas con 3 cachorros alienígenas como escuadrón. ¿Recuerdan el entrenamiento de videojuegos?, susurró Marcus mientras se arrastraban por los túneles de mantenimiento sobre el pasillo principal. Zip, tu punto. Y coordinación táctica. Gruñido, tu reconocimiento. Esa nariz tuya es mejor que cualquier escáner. Pequeño, eres nuestro especialista en movilidad y refuerzos. Los cachorros asintieron, su anterior alegría reemplazándose por completo con una intensidad concentrada. Marcus empezaba a comprender por qué el Imperio Vortex era considerado una potencia militar. Incluso de niños, estos 3 poseían instintos tácticos que habrían puesto celosos a los soldados más experimentados. Su primer objetivo era el grupo de piratas que se dirigía a los refugios civiles. A través de la nivelación, Marcus pudo ver 6 figuras fuertemente armadas avanzando por el pasillo con la arrogancia despreocupada de depredadores que nunca han encontrado verdadera resistencia. Fase 1, murmuró Marcus, sacando su tableta de mantenimiento y accediendo a los controles ambientales de la estación. Manipulación ambiental. Activó el sistema de extinción de incendios de emergencia en esa sección. Al instante, el pasillo se llenó de una espuma espesa y asfixiante diseñada para sofocar incendios eléctricos. Los piratas se tambaleaban maldiciendo en 3 idiomas diferentes mientras su visibilidad se reducía a 0. ¿Puedes rastrearlos por el olor a través de esto?, gruñó el joven cachorro, inhaló profundamente, asintió y señaló en direcciones precisas, indicando la ubicación de cada pirata a pesar de la espuma. Oscureciéndolo todo. Marcus sonrió. Reconocimiento sensorial avanzado, sin duda. Zip, ¿recuerdas las tácticas de distracción y distracción de nuestros juegos de estrategia? Los ojos de la mayor brillaron de comprensión. Les parloteó algo a sus hermanos, y de repente, los 3 cachorros se movían por el sistema de ventilación con gracia depredadora, haciendo ruido en diferentes puntos para confundir y desorientar a los piratas cegados de abajo. Marcus, mientras tanto, había accedido a los controles de gravedad artificial del pasillo. Unos ajustes rápidos, y de repente, los piratas se encontraron lidiando con una gravedad fluctuante que los hacía chocar contra las paredes en un instante y estrellarse contra el suelo al siguiente. ¿Qué demonios está pasando?, gritó uno de los piratas justo antes de que Tini se lanzara por una rejilla de ventilación del techo detrás de él y realizara lo que generosamente podría llamarse un mordisco táctico en el tobillo. El pirata cayó gritando, más por la sorpresa que por la herida. Pero el efecto psicológico en sus compañeros fue inmediato y severo. «Hay algo en las rejillas de ventilación», gritó otro pirata, disparando frenéticamente a las sombras mientras la espuma y la gravedad cambiante impedían la precisión. Los cachorros habían desaparecido de nuevo en el sistema de ventilación antes de que nadie pudiera dispararles con claridad. Pero el daño ya estaba hecho. El escuadrón pirata estaba oficialmente presa del pánico, desorientado y completamente ineficaz.
Ejecución excepcional, susurró Marcus mientras se reagrupaban en una caja de conexiones. Fase 2. Divide y vencerás. El segundo grupo de piratas había llegado al puente donde la comandante Ree y su equipo esquelético hacían su última resistencia. A través de su acceso de mantenimiento, Marcus pudo verlos atrincherados tras consolas volcadas mientras los piratas trabajaban metódicamente para romper las puertas blindadas. «Es hora de ingeniería creativa», murmuró Marcus, accediendo a la red de distribución eléctrica. Gruñó. «Necesito que te metas en los conductos de la pared detrás del puente. Hay una caja de conexiones a unos 3 metros a tu izquierda de la puerta principal. ¿Puedes con eso?» La chica asintió y se metió en un hueco donde Marcus no habría creído que pudiera caber un gato doméstico, y mucho menos un cachorro alienígena. En cuestión de minutos, estaba haciendo señales desde el interior de las paredes. «Perfecto. Cuando dé la señal, quiero que mastiques el manojo de cables rojos. Solo los rojos. Puedes hacerlo sin electrocutarte». Groll le dirigió una mirada que claramente transmitía: «Por favor», como extintores por diversión, y se colocó junto a los cables. Marcus se giró hacia Zip y Tini. Van a ejecutar un clásico movimiento de pinza. Tini, ¿puedes entrar en los conductos de aire sobre el puente? Zip, hay una escotilla de mantenimiento detrás de la consola del puente que conduce al área de almacenamiento. Te necesito en posición. Mientras los cachorros se movían a sus posiciones, Marcus comenzó el sabotaje técnico más complejo que jamás había intentado. Usando su acceso de mantenimiento, empezó a sobrecargar sistemáticamente los conductos de energía que alimentaban el equipo de los piratas. Sus armas empezaron a chispear y a fallar. Sus dispositivos de comunicación se llenaron de estática. Sus escáneres portátiles empezaron a mostrar lo que parecía arte abstracto en lugar de información táctica. Ahora, las luces del puente se apagaron por completo, sumiéndolo todo en la oscuridad. Pero Marcus llevaba 3 años trabajando en esos espacios. Sabía exactamente dónde estaba todo. Los piratas no. Tini se quedó en silencio. Un aullido escalofriante resonó por los conductos de aire, como si viniera de todas partes a la vez. Los piratas giraron como locos, intentando rastrear un sonido diseñado deliberadamente para confundir la percepción direccional. «Zip, vete». La escotilla tras la consola de mando se abrió de golpe, y Zip se lanzó en una posición táctica perfecta que habría enorgullecido a su madre. No atacó a los piratas directamente. En cambio, fue directa a por su equipo, destruyendo sistemáticamente todo lo que pareciera importante con la precisión de una pequeña experta en demoliciones. Marcus reactivó las luces justo cuando los piratas empezaban a entrar en pánico, revelando a la comandante Ree y a su tripulación con vida y ahora armados con armas que realmente funcionaban, mientras que los piratas se encontraron equipados con pisapapeles carísimos. «Retírense», ladró Ree. Y de repente, el puente volvió a estar bajo control amigo. Pero Marcus aún no había terminado. Los piratas restantes estaban dispersos por la estación y sus cachorros apenas estaban calentando. Evaluación táctica, les gritó en voz baja a los cachorros mientras se reagrupaban en el pasillo. «¿Cómo vamos, equipo?» «Los piratas están confundidos», informó Zip con satisfacción. «No entienden la estación. No trabajan bien juntos». «Su equipo huele a roto», añadió Groll amablemente. «Además, ahora huelen a miedo. Casi huyen de cualquier ruido», observó Tini con lo que podría haber sido diversión. «No muy valientes para ser asaltantes». Marcus sonrió. Estos cachorros se habían adaptado a la guerra asimétrica como pez en el agua. No, eso no era del todo cierto. Se habían adaptado como guerreros Borak a un plan de batalla perfectamente orquestado. Un análisis de la situación excepcional, listos para la fase 3. Los cachorros intercambiaron miradas, y Marcus prácticamente pudo ver las comunicaciones tácticas que se intercambiaban. Habían pasado de ser individuos que competían a un equipo coordinado en tan solo unos días,
y ahora operaban con la fluida eficiencia de una unidad de fuerzas especiales. ¿Qué es la fase 3? Preguntó Zip, cuyo inglés mejoraba cada hora. Marcus consultó su tableta, anotando las posiciones de los piratas restantes dispersos por la estación. La mayoría intentaba ahora retirarse a sus naves, con la confianza destrozada por los encuentros con enemigos invisibles, equipos defectuosos y un entorno que parecía hostil a su presencia. La fase 3, dijo Marcus, es donde les mostramos que cuando se meten con nuestra manada, no solo se trata de los cachorros, sino de toda la familia. Abrió un canal de comunicación para toda la estación. Su voz resonó por todos los altavoces de Harmony Point. Atención, grupos de abordaje, les habla Marcus Webb, jefe de mantenimiento de la estación, al parecer, de operaciones tácticas. Tienen 10 minutos para regresar a sus naves y abandonar nuestro espacio. Cualquier miembro del personal que se encuentre en esta estación después de ese tiempo será considerado combatiente hostil y se le tratará como corresponde. Hubo una pausa, y luego una voz áspera respondió por la frecuencia de comunicación de los piratas. ¿Crees que puedes amenazarnos, mono de mantenimiento? Tenemos superioridad numérica y de fuego. Marcus miró a los cachorros que lo observaban con absoluta confianza. Creían que podía protegerlos. Es más, estaban listos para protegerlo de inmediato. En realidad, respondió Marcus, y su voz resonó por toda la estación. Tengo algo mejor que la cantidad de personas y la potencia de fuego. Tengo familia. Los cachorros rugieron al unísono, un sonido que resonó por los pasillos e hizo que todos los piratas de la estación reconsideraran repentinamente sus opciones profesionales. Y en ese momento, Marcus Webb se dio cuenta de algo que lo habría asombrado una semana antes. Ya no solo cuidaba cachorros alienígenas. Estaba liderando una manada, la suya. Los piratas echaron a correr hacia sus naves. ¡Qué jugada inteligente! Para cuando la nave de Kriksav apareció al límite del alcance de los sensores de punto armonía, la última de las naves piratas desaparecía en el hiperespacio con lo que Marcus solo pudo describir como una prisa descomunal. Los pasillos de la estación volvían a la normalidad si se ignoraba el persistente olor a espuma extintora y las ocasionales marcas de quemaduras donde se habían empleado ingeniosas maniobras eléctricas con fines tácticos. Marcus estaba en la plataforma de atraque con los cachorros, aparentemente revisando el equipo tras la misión, pero en realidad simplemente disfrutaba del cansancio y la satisfacción que proporcionaba un trabajo bien hecho. Los cachorros estaban despatarrados a sus pies en un círculo relajado, acicalándose y de vez en cuando parloteando sobre momentos particularmente ingeniosos de su improvisada operación militar. Carta de la manada, Marcus, dijo Zip, aparentemente habiendo decidido que su título oficial necesitaba una mejora. Cuando mamá regrese, le contamos sobre la batalla. Bueno, dijo Marcus, comprobando su tableta para asegurarse de que todos los sistemas de la estación estuvieran conectados. Creo que notará las quemaduras y el hecho de que todos seguimos vivos a pesar del ataque de los piratas, así que probablemente sí. Tini levantó la vista de donde había estado usando a Groll como almohada. Estará orgullosa de que hayamos luchado bien. Marcus sintió esa familiar punzada en el pecho. Chico, creo que tu mamá estará muy orgullosa de cómo se comportaron. Fueron valientes, inteligentes y trabajaron juntos como un verdadero equipo. Como una manada de verdad, corrigió Groll. Y Marcus no pudo rebatir esa afirmación. La nave de Prax atracó con la precisión que sugería que era una piloto excepcional o que tenía mucha prisa. Posiblemente ambas cosas. La esclusa de aire se abrió y ella emergió, con un aspecto tan intimidante como Marcus recordaba, solo que ahora estaba bastante seguro de poder ver la ansiedad en esos brillantes ojos ámbar. Cachorros, rugió, y de repente 3 cuerpecitos se lanzaron hacia su madre con alegres chillidos. Los atrapó con facilidad, envolviendo a sus crías con sus 4 brazos mientras realizaba lo que parecía ser una inspección minuciosa en busca de heridas. Humano, Marcus, dijo por encima de los cachorros, emocionada, balbuceando.
Explícame por qué mis cachorros parecen ilesos a pesar de la clara evidencia de combates recientes en toda esta estación. Marcus se enderezó, sintiendo de repente que estaba a punto de enfrentarse a la evaluación de desempeño más importante de su vida. Bueno, señora, nos topamos con un grupo de abordaje hostil hace aproximadamente 6 horas. De 12 a 15 piratas con armas cortas estándar y equipo de abordaje. Los cachorros y yo ejecutamos una serie de operaciones tácticas para neutralizar la amenaza y proteger a la población civil. La enorme cabeza de Pre se inclinó ligeramente. ¿Luchaste junto a mis cachorros? Más bien ellos lucharon junto a mí, admitió Marcus. Son estrategas natos, señora. Excelente conocimiento de la situación, excelente coordinación y se adaptan a nuevas estrategias más rápido que nadie con quien haya trabajado. Los cachorros se habían calmado lo suficiente como para empezar a proporcionar su propio informe posterior a la acción. Parloteando rápidamente en su lengua materna mientras señalaba ocasionalmente a Marcus, este captó las palabras suficientes para comprender que estaban describiendo la batalla con gran detalle. Prexa escuchó el informe con creciente asombro, su expresión feroz transformándose gradualmente en algo que podría haber sido orgullo mezclado con total desconcierto. Dicen, dijo lentamente, que les enseñaste a luchar en manada, que usaste astucia y manipulación del entorno en lugar de la confrontación directa, que los protegiste permitiéndoles contribuir a la victoria. Es cierto. Sí, señora. También dicen, continuó Craig Chow, con un tono cada vez más desconcertado, que les diste suplementos nutricionales tácticos y realizaste entrenamiento de reconocimiento utilizando algo llamado documentales de naturaleza. Marcus sintió que le subía la fiebre del cuello. Bueno, tuve que adaptar tus métodos tradicionales de entrenamiento a los recursos disponibles y al contexto cultural local. Muéstrame, ordenó Crixu. Así que Marcus se encontró enseñándole a una guerrera alienígena sus técnicas improvisadas de cuidado infantil. Le demostró la maestría con la caja de jugo que Groll había perfeccionado, le explicó los principios tácticos del juego cooperativo y le mostró los ejercicios de diseño de patrones de camuflaje que habían mantenido a los cachorros ocupados durante horas. Crexa lo examinó todo con la intensidad de un general revisando planes de batalla. Observó en silencio cómo Zip demostraba sus habilidades con las cartas, cómo Groll demostraba su habilidad para resolver acertijos mediante análisis sistemáticos y cómo Tini desempeñaba un papel táctico impecable que se transformó sin problemas en lo que obviamente era una solicitud de caricias en la barriga. Esto es, empezó Krixab, pero se detuvo, con la idea en la mano. Así no se crían tradicionalmente los cachorros de Borak. No, señora. Marcus asintió, pero parecía funcionar bastante bien cuando las cosas se ponían serias. En efecto. Carex guardó silencio un largo rato, observando a sus cachorros interactuar con Marcus. Se agruparon a su alrededor con naturalidad, buscando su aprobación y atención de una forma que sugería un profundo afecto en lugar de un respeto temeroso. Humano Marcus, debo confesarte algo. Marcus sintió un nudo en el estómago. Señora, no había ningún asunto militar urgente que requiriera mi atención inmediata. La bahía de atraque quedó en silencio. Incluso los cachorros dejaron de parlotear para escuchar. Esto era una prueba, continuó Karcher, con una voz tan pesada que sugería que era más importante de lo que Marcus había imaginado. El alto mando Borak ha estado preocupado por nuestros métodos tradicionales de crianza. Nuestros guerreros son fuertes, pero les cuesta cooperar, resolver problemas de forma creativa y adaptarse. Hemos estado estudiando enfoques de otras especies para el desarrollo juvenil. Marcus parpadeó. Has estado estudiando la crianza humana. La crianza humana produce adultos innovadores, cooperativos y capaces de encontrar soluciones poco convencionales a problemas complejos. Crex explicó, cualidades que se están volviendo cada vez más valiosas en la guerra y la diplomacia modernas. El alto mando quería comprender cómo integrar estos rasgos con el entrenamiento tradicional de los guerreros Borak.
Así que dejaste a tus cachorros con un trabajador de mantenimiento humano al azar para ver qué pasaba. No fuiste al azar, dijo Caria, y Marcus podría jurar que había diversión en su tono. Te seleccionaron tras una extensa observación. Tu expediente personal indicaba creatividad, capacidad para resolver problemas y un instinto protector hacia quienes estaban a tu cuidado. El hecho de que no tuvieras formación formal en crianza se consideró una ventaja. Marcus miró a los cachorros, que observaban este intercambio con evidente fascinación. Así que todo esto era un experimento. Fue una prueba, corrigió Crexo. Una que tú y mis cachorros superaron con creces todas las expectativas. Les enseñaste a mantener sus instintos guerreros mientras desarrollaban la cooperación, la empatía y el pensamiento creativo. Ante un peligro real, fueron más efectivos que los cachorros entrenados con métodos tradicionales. Hizo una pausa, mirando directamente a Marcus con esos intimidantes ojos ámbar. El alto mando me ha pedido que te haga una oferta. ¿Una oferta? El puesto de especialista en integración cultural para el Imperio Borak. Serías responsable, para desarrollar nuevos protocolos de entrenamiento que combinen técnicas de crianza de niños humanos con las tradiciones guerreras Vortak. La compensación sería sustancial. Marcus sintió que la cabeza le daba vueltas. Hacía una semana, su mayor preocupación había sido una máquina de café defectuosa. Ahora le ofrecían un trabajo en uno de los imperios militares más poderosos de la galaxia. Eso es increíblemente halagador, señora. Pero yo, el líder de la manada, Marcus, no puedo dejarnos. Zip la interrumpió, hablando en un inglés repentinamente mucho más fluido que momentos antes. Somos sus cachorros. Él es nuestro líder de la manada. Los cachorros no abandonan a los líderes de la manada. Gruñido añadió con firmeza. La manada permanece unida. Tini declaró con la absoluta certeza de quien enuncia una ley fundamental del universo. Presab miró a sus cachorros, luego a Marcus, luego de nuevo a sus cachorros. Ya veo. ¿Y si el líder de la manada, Marcus, se llevara a sus cachorros con él a su nuevo puesto? Los cachorros estallaron en un parloteo emocionado, rebotando alrededor de Marcus como pequeñas celebraciones de la teoría del caos. Marcus, mientras tanto, intentaba procesar el hecho de que aparentemente estaba siendo adoptado por un imperio militar alienígena. Me ofreces un trabajo que incluye la custodia de 3 cachorros guerreros alienígenas. Te ofrezco un puesto que reconoce en lo que ya te has convertido, dijo Xa con solemnidad. Un líder de manada que ha demostrado ser capaz de criar guerreros fuertes y sabios. Marcus miró alrededor del muelle de atraque, a las marcas de quemaduras de su reciente batalla, a los cachorros que lo observaban con absoluta confianza y afecto. Al comandante Ree, que había aparecido en la puerta y escuchaba con asombro apenas disimulado. «Comandante», gritó, ¿qué le parece la idea de que Harmony Point se convierta en la primera guardería infantil de la galaxia? Ree lo miró fijamente un largo rato. «Webb, hace una semana, inundaste una habitación en gravedad cero. Ahora te buscan imperios militares alienígenas. He dejado de intentar comprender tu trayectoria profesional». Marcus sonrió, mirando a los cachorros, que vibraban de emoción. Habían empezado esto como una responsabilidad no deseada. En algún momento, se convertirían en familia. Bueno, le dijo a Crex, supongo que tendré que actualizar mi currículum. ¿Crees que el Imperio Vortak tiene buenos beneficios? Los mejores de la galaxia, le aseguró Crexab. Y cobertura médica completa para todos los dependientes. El líder de la manada, Marcus. Tini chilló, tirando de su mono. ¿Significa esto que podemos seguir teniendo tiempo para suplementos nutricionales tácticos? Marcus rió, agachándose para alborotar lo que parecía pelo en la cabeza del pequeño cachorro. Chico, creo que vamos a tener que enseñarle a todo un imperio el valor estratégico de las cajas de jugo. Los cachorros rugieron de aprobación. La comandante Ree negó con la cabeza, derrotada, y Marcus Webb,
es trabajador de mantenimiento y actual arquitecto de la revolución del cuidado infantil interespecies, se dio cuenta de que a veces los mejores cambios profesionales son los que uno nunca ve venir. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser revolucionar la crianza extraterrestre en todo un imperio militar? Últimas palabras famosas, pero a estas alturas, Marcus empezaba a disfrutar del desafío.